Muy buenos días a todas y a todos. Soy Isabel Ramos, editora internacional de Diario Financiero, y les doy la bienvenida a este quinto encuentro del ciclo Impulsando Nuevas Posibilidades, iniciativa organizada por Scotiabank en alianza con Diario Financiero, con el objetivo de relevar la importancia de la educación y la asesoría financiera para promover el desarrollo de las personas, las empresas y el país. En este quinto encuentro, llamado 2023, Desafíos y Oportunidades para la Inversión, ofreceremos tres miradas expertas sobre el contexto económico actual y su impacto sobre las inversiones. Alternativas, diversificación, desafíos y oportunidades son algunos de los tópicos que abordaremos durante esta conversación, que esperamos sea de gran utilidad para todos quienes nos siguen en esta transmisión. También saludamos y le damos la bienvenida a quienes integran nuestro panel. René Peragalo es director de Wealth Services de Scotiabank Chile, bienvenido. Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. Y también estará con nosotros Pablo Correa, vicedecano de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para comenzar este encuentro, dejo con ustedes a René Peragalo, director de Wealth Services de Scotiabank Chile. René es ingeniero comercial y magíster en economía de la Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en finanzas de la London Business School. Tiene más de 15 años de experiencia en inversiones, estrategia y gestión de patrimonio en family offices, bancos de inversión y AFP. Actualmente lidera el área responsable de definir las estrategias para los portafolios de inversión y de asesoría especializada para los clientes de Wealth Management, la división de gestión patrimonial de Scotiabank Chile. Bienvenido, René. Hola Isabel, buenos días, muchas gracias por esa presentación. Quiero partir saludando a quienes nos acompañan hoy en el panel, a Bernardita y a Pablo, a quienes yo sé que vamos a presentar más en detalle, pero parto por saludarlos. También quisiera saludar a todas las personas que se conectan a través de la plataforma del DF a este quinto encuentro que hemos desarrollado en una asociación estratégica entre Diario Financiero y Scotiabank en Chile. Así que sean todos muy bienvenidos. Como dijo Isabel, hoy día queremos hablar de inversiones. Creemos que ha sido un año particularmente complejo, difícil el 2022. Hemos tenido grandes correcciones en casi todas las categorías de clases de activos, tanto renta fija como renta variable. Y ya estamos a 4 semanas de terminar el año y creemos que es un buen momento para hacer una pausa, analizar cuáles han sido las claves del 2022. Vamos a hablar bastante de coyuntura y también vamos a usar gran parte de nuestro tiempo en hablar de lo que se viene, del 2023, qué tendencia estamos viendo, dónde están los focos de los inversionistas del mercado. Así que esperamos que sea una instancia provechosa, donde ustedes puedan informarse bien y también, obviamente, contar con una buena asesoría para tomar las mejores decisiones de inversión de cara al 2023. Por mi parte, como dijo Isabel, yo soy director del área de inversiones de Scotia Wealth Management. Estamos celebrando un año como división en Chile, así que estamos muy contentos con este primer aniversario. Creemos que hemos formado un equipo lleno de talentos que creemos que va a marcar la diferencia del mercado local. Por mi lado, yo me dedico al tema de inversiones, somos 5 profesionales con bastante experiencia en manejo de activos. Llevamos más de 15 años trabajando en esto y eso es lo que ponemos al servicio y a disposición de nuestros clientes de banca privada. En un modelo también de arquitectura abierta. Nosotros analizamos todos los instrumentos que hay en el mercado, todos los fondos, independientemente de la casa donde se manejan, y elegimos con criterios objetivos, cualitativos y cuantitativos los mejores instrumentos para gestionar los portafolios de nuestros clientes. Creemos que esa es una de nuestras principales ventajas competitivas. Así que eso es lo que traigo yo, traigo la visión de nuestro equipo de especialistas de inversión a este panel, muy contento de esta invitación. Les repito a todos que la bienvenida y los dejo con Isabel para que podamos comenzar el seminario. Muchas gracias, René, por tus palabras. Ahora sí voy a presentar con más detalle a nuestros invitados de lujo que tenemos hoy día en este panel. Está con nosotros Bernardita Piedrabuena, economista e integrante del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Bernardita ha sido consultora de la Oficina de Evaluación y Supervisión de la División de Mercado de Capital e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo. También ha sido consultora para el Senado de la República de Chile, asesora del ministro de Economía, coordinadora del mercado de capitales y finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, ha sido directora de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP y vicepresidenta de Cotriza, entre otros cargos. Bienvenida, Bernardita, a esta conversación. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti.
También está con nosotros Pablo Correa, economista y vicedecano de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es director de empresas, presidente de Invest Chile y asesor en materia de banca, mercado de capitales y macroeconomía. Fue vicepresidente de Banco Estado, presidente de Banco Estado AGF, presidente de Banco Estado Microempresas y director de Caja Vecina. Con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, fue socio fundador de la consultora de políticas públicas DENC, coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda y economista del Banco Central y también del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días a todos. Para abrir esta conversación, quiero preguntarles sobre la que sin duda ha sido uno de los principales temas económicos de 2022, y estoy hablando de la inflación. Entonces me gustaría comenzar con Pablo. Pablo, ¿cómo evalúas tú el rol que han jugado los bancos centrales en el manejo de la inflación y el impacto que han tenido las medidas que ellos han adoptado tanto en la economía como en los mercados? Claro, gracias Isabel. Bueno, la inflación, ¿cierto? Sin duda, como dices tú, ha sido uno de los grandes temas, no solamente este año, sino por lo menos también lo fue durante el año 2021. Y desde una perspectiva global, pensando más allá, ¿cierto?, de lo que ha sido Chile, la verdad es que los factores inflacionarios han sido bastante heterogéneos, ¿ya? Si bien ha sido un fenómeno global, han habido regiones, como por ejemplo Europa o el Reino Unido, donde los factores inflacionarios han tenido básicamente que ver con factores o shocks de oferta, ¿cierto? En la zona euro no se puede desconocer el efecto que ha tenido la guerra en Ucrania, y lo que esto ha generado sobre los precios de energía, sobre el incremento inflacionario. Frente a eso, ¿cierto?, la política monetaria de los bancos centrales tiene una potencia, por decirlo de una manera, más acotada, ¿ya? Hay otras regiones, probablemente Chile es uno de los mejores ejemplos, donde la inflación ha sido impulsada por factores de demanda, ¿ya? Y esto me refiero básicamente que lo que estamos viviendo es una consecuencia, ¿cierto?, con rezago de las políticas expansivas de demanda fiscales, por una parte, y también, ¿cierto?, de los retiros previsionales. Tenemos que reconocer de que ahí, ¿cierto?, 50.000 millones de dólares, que era un stock de ahorro, se fueron gradualmente en el tiempo transformando en flujos de consumo, en gran parte, ¿ya? Y eso fue un shock de demanda. Y ahí la política monetaria sí efectivamente es mucho más poderosa en contener esos shocks de demanda. Entonces, como decía anteriormente, si bien el fenómeno inflacionario fue y es global, en algunas partes del mundo ha sido más bien por temas de oferta, partieron, esto muy vinculado con las restricciones de oferta, los problemas de las cadenas de suministro globales, etcétera, en la pandemia. Y en otras partes, como les digo, yo diría que el caso paradigmático es Chile, por políticas de demanda que exacerbaron este fenómeno. Y ahí es donde los bancos centrales podían actuar de manera más efectiva. Y en ese caso, por ejemplo, el Banco Central de Chile fue uno de los primeros en adoptar una política monetaria más agresiva, fue uno de los primeros en incrementar la tasa de política monetaria, y en ese sentido yo creo de que también va a ser uno de los primeros en empezar a revertir, ¿cierto?, el ciclo de política. Y otros países, ¿cierto?, como, y aquí ha habido, ¿cierto?, una discusión bastante amplia, donde hay posiciones también bien divergentes.
como el caso de Estados Unidos, donde algunos economistas dicen, oye, mira, acá la Fed se demoró demasiado porque aquí habían factores de demanda que efectivamente hacían necesario de que el ciclo de expansión de tasa hubiera sido más temprano. Y todavía es cierto, hay gente que dice, mira, en realidad acá hay temas más bien de oferta, que se reflejan, por ejemplo, en el mercado laboral, todavía muy ajustado, y no es necesario que la política monetaria reaccione. Entonces, en ese sentido, el rol de los bancos centrales, vuelvo al punto inicial, ha sido bastante también heterogéneo por las razones detrás. Ahora, volviendo a lo que nos toca más bien en casa, yo diría de que el rol de nuestro Banco Central ha sido bastante correcto porque, insisto, fue uno de los primeros en reaccionar con un ciclo de política monetario que para algunos fue agresivo. Yo creo que era totalmente necesario, dado la magnitud de las políticas de demanda que fueron, en mi opinión, demasiado expansivas. Y ya de a poco estamos viendo, ¿cierto?, una cierta reversión en el ciclo inflacionario, y eso también, ¿cierto? Ayer vimos algunos datos, ¿cierto?, de la zona euro. También se están dando algunas indicaciones en Estados Unidos de que el ciclo inflacionario estaría entrando en un ciclo de reducción, y parte de eso, ¿cierto?, tiene que ver con cómo han reaccionado, y creo seguirán reaccionando los bancos centrales en las diferentes zonas geográficas. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muy interesante los comentarios que hace, sobre todo comparando la situación de nuestro Banco Central local con lo que está haciendo afuera la Fed o el Banco Central Europeo. Bernardita, ¿cuál es la mirada que ha tenido el regulador en este proceso inflacionario, en la respuesta que ha tenido el Banco Central, y cómo estas dos situaciones, estos dos fenómenos han ido impactando a los mercados? ¿Cuál ha sido la mirada del regulador en este proceso? Bueno, como bien mencionó Pablo, debido al alza que ha experimentado la inflación en Chile, tanto por factores de oferta como factores de demanda, el Banco Central ha reaccionado subiendo fuertemente las tasas de interés. Pensemos que a principios del 2021 estas se ubicaban en el piso, 0,5, y hoy día están por sobre el 11%, o sea, ha sido un fuerte aumento de la tasa política monetaria. ¿Cómo ha reaccionado el mercado frente a este aumento de la tasa? Se han visto reacciones esperadas, pero hay que tener en cuenta que han pasado muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es difícil aislar el efecto solo del alza de tasa en las distintas variables de mercado. Hemos visto aumento en la incertidumbre global, hemos visto, bueno, el aumento del precio del petróleo, la guerra de Ucrania, el aumento del precio de los alimentos, el alza de la tasa de interés en la Reserva Federal, y también tenemos los factores domésticos que se han evidenciado con una mayor incertidumbre. Entonces, aislar cada uno de estos factores y sus efectos sobre las variables es difícil, pero a grandes rasgos hemos visto un mercado que ha reaccionado de acuerdo a lo que uno esperaría desde el punto de vista macro. Las tasas cortas se han elevado, también tanto nominales como reales, que es importante para poder frenar la inflación. También ha habido un aumento de las tasas largas en un periodo largo de tiempo. Obviamente, durante este año hemos visto una disminución de las tasas largas en el mercado, producto de que se esperan reducciones ya de la tasa política monetaria y también una disminución de la incertidumbre en el futuro. Hemos visto un tipo de cambio que se ha elevado, y aquí es interesante porque yo diría que al principio, o me refiero a 2021, a principio de este año, es el alza del tipo de cambio que ha alimentado la inflación. Y uno podría esperar que podría tal vez ser al revés, que al ver un alza de inflación el Banco Central sube las tasas y eso provoca una apreciación de la moneda, pero hemos visto más bien lo contrario, sin perjuicio de que eventos puntuales
han apreciado la moneda, como cuando el dólar se debilita o cuando el cobre sube en los mercados internacionales. Vemos esos vaivenes todos los días. También hemos visto una bolsa que uno debería, en los comienzos, en el 2021, sufrió los efectos directos del alza de tasa disminuyendo, pero también este año ya hemos visto una recuperación de la bolsa por diferentes factores. Entonces, el comportamiento del mercado ha estado en línea con lo que uno esperaría desde el punto de vista macro. A nosotros como reguladores tomamos estos hechos y lo que vemos es cómo esto impacta a nuestros fiscalizados, en particular a nuestros fiscalizados de los cuales depende crucialmente la estabilidad financiera, que son los bancos, compañías de seguro, fondos mutuos, fondos de inversión público y otros actores que pudieran ver afectada la estabilidad financiera. Y eso es lo que nosotros hacemos un seguimiento muy cercano día a día de estos actores y los efectos de estas variables sobre sus indicadores de solvencia y liquidez. Perfecto, muchas gracias, Bernardita. Hablamos un poco de cómo ha reaccionado el Banco Central, cómo la reacción del Banco Central, en este caso alza de tasas, tuvo un impacto en el mercado. René, me gustaría preguntarte cuáles han sido las consecuencias de las correcciones de los precios de los activos, pero ahora desde el punto de vista de las inversiones. Bien. Bueno, muchas y muy significativas. O sea, hemos sufrido este año, todos los que estamos en el mundo del manejo de activos y manejo de portafolio, y sobre todo los que tenemos que darle explicación a los clientes, hemos tenido un año muy duro. Es un año histórico, ahí Pablo describió varios fenómenos que se dieron este año, un año histórico y no por las buenas razones. Vamos a pasar a la historia del 2022 como el peor año de la renta fija desde que se tiene un registro. Y eso es muy significativo porque el impacto que tiene la renta fija en los portafolios es bien sustancial. La renta fija cumple un rol en los portafolios que es de preservación de capital y claramente cuando tenemos las caídas que tenemos este año con una renta fija global que cayó, bueno, hoy día los últimos meses hemos tenido algún respiro, pero pasamos por 20% abajo. La verdad que los portafolios tienen un retorno que no está en línea con lo que se espera. Entonces, pero yo creo que antes de entrar a las consecuencias, déjame explicar lo que a juicio de nosotros ha impactado el retorno en el mercado. Y para nosotros hay tres variables que obviamente todas se relacionan entre ellas que explican por qué hemos vivido un 2022 tan malo en cuanto a los retornos de las clases de activos. El primer efecto, y probablemente el menos importante, al contrario de lo que se puede pensar, es la desaceleración económica que hemos vivido durante todo este año. O sea, el mundo fue de más a menos durante todo el 2022. Hay que recordar que en enero del 2022 se esperaba que el mundo creciera cerca del 4,5% y vamos a terminar creciendo cerca del 2,8%. Y esto fue sistemático. Esto fue todos los trimestres nos encontramos con correcciones a la baja en el crecimiento de todas las regiones del mundo. En particular, por ejemplo, el caso de China, que se esperaba que creciera 5,5% y vamos a tener una tasa de crecimiento cercana al 3%. Entonces, hay un deterioro de la actividad económica. Se esperaba que el 2022 fuera un año de recuperación post-pandemia, donde se regularizara las cadenas de suministro, y por distintos motivos eso no pasó. Básicamente creemos que el efecto de la guerra en Ucrania, que provocó un shock en el mercado de commodities muy relevante, como los energéticos, provocó una crisis energética en Europa. Bueno, y todos los países, el resto del mundo, la mayoría somos importadores de petróleo, entonces como un impuesto al crecimiento. Eso pegó muy fuerte. Y el caso de China, las políticas sanitarias muy restrictivas del gobierno chino impidieron una normalización de la oferta a nivel global. Ese es el efecto que tuvo o sea, hay un efecto que claramente se produjo por una desaceleración del crecimiento y eso le pega a las acciones, porque cuando uno se compra una acción se está comprando utilidades de esas compañías a futuro y esas perspectivas se deterioraron durante este año. Entonces ese es el primer efecto, pero probablemente el menos relevante. El segundo es el tema de la inflación. La inflación sistemáticamente sorprendió al alza durante todo el año. Partimos de nuevo, Estados Unidos con una inflación que se esperaba cerca del 4,5%, pasamos por un 9,1% en julio-agosto, ahora estamos un poquito más abajo, como decía Pablo, estamos viendo las primeras señales de una contención de las presiones inflacionarias, nada todavía es tan contundente, estamos ahí esperando para
para ver y esperando a ver lo que hace la FED, pero la inflación claramente fue el gran tema de este año. Hay que recordar que a finales del año pasado había un gran debate entre los economistas si la inflación iba a ser transitoria, permanente. Había una tesis de que la inflación había sido provocada en 2021 por efectos derivados de la pandemia, por la cadena logística, por el exceso de demanda, sobre todo en bienes durables, que provocó las medidas de restricción y de confinamiento. Bueno, este año la inflación sorprende al alza, la inflación pega muy fuerte en la economía, impide, distorsiona la formación de precios, hace más complejo establecer contratos y también le pega muy fuerte a la renta fija. El devengo de los cupones, de los bonos, se deterioran en su poder de compra, entonces le pega fuerte a la renta fija. Segundo efecto de inflación. Tercer efecto, y probablemente el más relevante, es la subida de la tasa de interés. Y no solamente lo que hizo la FED, porque hay que recordar que a principio, y aquí sí que el mercado estaba muy perdido, porque si yo voy a las estimaciones que tenía el mercado a principio de año de cuánto iba a subir la tasa la FED, el mercado esperaba 1 o 2 veces máximo. Se supone que el 2022 la tasa de política monetaria iba a terminar en 0,75. Íbamos a pasar del 0,25 a principio de año a 0,75 al final. Bueno, estamos en 4 y se espera que en la reunión de diciembre la FED la lleve a 4,5 con gran probabilidad, o 4,75 incluso los que son un poco más agresivos. O sea, la FED se pegó una tremenda alza de tasa, histórica de nuevo, no lo hacía desde el año 80, que la tasa subía 400 puntos base en un año. Y no solamente subió la tasa corta, que es la que maneja la FED, sino que subió toda la curva de plazos. O sea, uno ve que la tasa larga en Estados Unidos se fue de 1,5 a casi 4% en lo que va del año. Y eso provoca un efecto devastador en la renta fija, ¿ya? Sobre todo la renta fija de plazos más largos, esa subida de la tasa de interés provocó fuertes caídas. Hay que mirar solamente el bono del Tesoro de Estados Unidos a 20 años. Ese bono cayó cerca de 30% este año. O sea, un efecto muy fuerte en los portafolios, muy fuerte en los fondos de pensiones que invierten a plazos de renta fija larga. Entonces, diría que esos 3 efectos fueron los que provocaron esta caída. Y un poco, ¿cuáles son las consecuencias? Para nosotros la más importante de todo lo que ha pasado, más que la caída en la renta variable, es lo que pasó con la renta fija, como te decía al principio. La renta fija cumple un rol en los portafolios, cayó significativamente este año. Es el lado oscuro. El lado positivo es que por primera vez, después de muchos años, y hablo de más de una década, las tasas de la renta fija vuelven a niveles atractivos para formar parte de un portafolio global. Ya estamos con una renta fija global que hoy día ofrece devengos o yields del 6 al 9%, dependiendo del tramo en cual uno quiera posicionarse. Si es de alta calidad, 6%, si es más especulativa, cerca del 9%. Y esas tasas no las veíamos más de una década, ¿ya? Acuérdense que pasamos por años de tasa en cero, incluso pasamos por un periodo de trillones de dólares de deuda soberana transando a tasas nominales negativas incluso, y hoy día, por primera vez en mucho tiempo, tenemos una renta fija que tiene una rentabilidad razonable y que puede volver a formar parte de una opción atractiva a los portafolios para nosotros. Y eso yo creo que es un fenómeno más de largo plazo. Eso cambia las estructuras de los portafolios porque las expectativas de rentabilidad de un portafolio balanceado, por ejemplo, con una renta fija que puede rentar 6-7%, son completamente distintas a las que teníamos hace 18 meses atrás, ¿ya? A mí ese es el efecto más importante y como consecuencia de la composición de un portafolio más de largo plazo. Muchas gracias, René. Ahí hay algunas cosas que me quedan dando vuelta cuando tú mencionas el alza de tasa rápido desde mínimos históricos que tuvo la FED durante tantos años, desde la crisis financiera, que teníamos un nivel que era de partida un rango y no una tasa fija. Me trae recuerdos del comienzo de la crisis subprime, esta alza tan rápida de la tasa de interés y cómo eso golpeó al sector inmobiliario en Estados Unidos. Pero eso es tema de otra conversación, digamos. A Pablo quería preguntarte, ¿cómo estás viendo las perspectivas para el escenario económico que estamos cerrando, que es 2022, y hacia 2023? ¿Y cuáles crees tú que podrían ser las principales presiones el próximo año? Sé que es una pregunta difícil porque mucho de lo que pasó este año no lo vimos venir, como la guerra, por ejemplo, que tú mencionabas en Ucrania, pero desde ya, ¿cuáles son las cosas a las que tú estás atento, las tendencias que tú estás viendo para el próximo año? Claro, gracias, Isabel. Solamente un comentario que no tiene mucho que ver, pero aprovechando que está René y Bernardita, toda la gente que nos escucha, que importante es, ¿cierto, René? Transmitirle, ¿cierto?, siempre a todos quienes
invierten, todo tipo de clientes, que la renta fija no es fija, ¿cierto? Que es un rol clave de todos quienes, como tú, construyen y dan cierto análisis y criterios de inversión porque como tú dices, la renta fija tiene valorizaciones diarias, cambian, suben, etcétera, y la renta fija no es fija. Y desde el punto de vista del regulador y también del sector privado, siempre hay un rol de educación financiera muy importante para transmitir eso, de que la renta fija no es fija. Y que si bien cumple un rol de preservación del capital, tiene valorizaciones que fluctúan y ahí hay riesgo más allá del riesgo de crédito, que hay riesgo de mercado, ¿cierto? Cierra paréntesis, pero creo que es importante mencionarlo para todos quienes nos escuchan. Ahora, respecto de las perspectivas para el próximo año, yo creo que hay que mencionar dos cosas. De repente, las correcciones macroeconómicas, cuando hay desbalances, no son necesariamente malas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso de Chile, que es el más cercano. Chile hoy día está viviendo ciertas correcciones de desajustes o de desbalances macroeconómicos severos, ¿ya? Que fueron básicamente excesos de gastos, ¿ya? Que se reflejaron, entre algunas cosas, en esa inflación que vamos a haber acumulado en 3 años, 25% de inflación, que antes nos demorábamos 10 años en acumular un 25% de inflación. Y eso generó entre el año 21-22 déficits fiscales y acumulación de deuda muy importante. Este año se produjo una corrección importante del déficit fiscal y esa corrección es importante que se haga. El presupuesto del próximo año es consistente con eso. Estamos viviendo, ¿cierto? Todavía un déficit por corregir, que es el déficit de exceso de gasto respecto al resto del mundo, que es nuestro déficit de cuenta corriente. Eso también tiene que corregirse. Y así, en general, la pandemia fue un fenómeno que tal vez para mucha gente, ¿cierto? Solamente se visualizó desde el punto de vista económico como una caída del crecimiento que después rebotó y no pasó mucho. Pero en general dejó a nivel global muchos desequilibrios macroeconómicos. Y eso va a tomar algún tiempo en corregirse, ¿ya? Y las herramientas, algunas son monetarias, algunas son fiscales, algunas tienen que ver, ¿cierto?, con la reversión de ciertas políticas más macroprudenciales que ocuparon también los reguladores financieros, etcétera, y eso implica ciertas desaceleraciones económicas también, que no necesariamente son malas, ¿ya? Puede ser, por supuesto, que desde la perspectiva de quienes hacen el seguimiento, ¿cierto?, por ejemplo, de la valorización de acciones, etcétera, siempre más crecimiento es mejor que menos crecimiento, ¿ya? Pero desde el punto de vista macroeconómico, de repente la corrección de estos desequilibrios no es malo per se, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Chile, el año pasado, ¿cierto?, el crecimiento no era un crecimiento sano ni sostenible. Estamos con una economía sobrecalentada y la desaceleración que estamos viendo este año, desde ese punto de vista, aunque suene un poco extraño, es una desaceleración deseable. Ahora, y eso pasa en varias geografías también. Ahora, mirando hacia adelante, ¿cuáles son los desafíos? Hay, sin lugar a dudas, desafíos geopolíticos, tensiones que son estos cisnes negros, por decirlo así, que hay que prestar atención. ¿Cómo se corrige? La guerra de Ucrania claramente no fue una guerra corta,
probablemente va a ser una guerra de desgaste, no va a solucionarse a través de ni aislar a Rusia, ni de aislar su mercado energético. No es clara la solución, ¿cierto? China eventualmente es una bomba de tiempo, no solamente por sus medidas sanitarias, por las reacciones domésticas, por su relación con Taiwán. Ahí también hay riesgos importantes. Pero también por todo este fenómeno que estamos viendo, digamos, de reacción social o popular a las medidas que son justamente las de medidas COVID, sanitarias, las por eso digo, restricciones de COVID-0, claro. Exacto, el entorno interno chino. Yo te diría, incluso, para agregarle un pelo adicional a la sopa, el deterioro de la democracia en Estados Unidos, también es un tema geopolítico que no es menor. También cómo se van a reajustar las cadenas de suministro, es un tema que globales, no se ha terminado no ha terminado de realizarse. Y particularmente en Chile, ahora volviendo más localmente, si uno mira las perspectivas para el próximo año definitivamente son malas, ¿ya? Si bien este año, como decía, la desaceleración fue deseada, para el próximo año va a ser un año, ¿cierto?, de caída del producto, donde Chile efectivamente es una excepción dentro de, por lo menos, el contexto latinoamericano, ¿ya? Si bien el 2023 probablemente a nivel global va a ser un año de crecimientos moderados, no va a ser un año donde podamos decir, ¿sabes?, de que la recesión que vamos a ver en Chile es producto de un entorno global. Es una recesión más bien local, donde el componente que lo explica es el componente de inversión, ¿ya? El componente de inversión es el componente que hoy día le está restando dinamismo a nuestra economía local, y eso básicamente tiene que corregirse, ¿cierto?, a través de la generación de condiciones domésticas que contribuyan, ¿cierto?, a el aumento de la inversión privada. La inversión privada explica el 95% de la inversión. Y un elemento que nuevamente desde el punto de vista de las inversiones es más atractivo, que es que las tasas de interés de largo plazo sean o vuelvan a estar en ciertos niveles más altos. Desde un punto de vista de crecimiento para un país como Chile, ¿cierto?, tener tasas o enfrentar tasas de interés más altas es un lastre para tu potencial de crecimiento de largo plazo también, ¿ya? Entonces esos son elementos que hacen ser bastante cautelosos respecto a las perspectivas de crecimiento para el próximo año. Son varios los puntos que tú dijiste. Me quedo con que 2023 va a ser el año del ajuste, el año de la corrección. Tú al principio, en la primera pregunta, dijiste que la inflación ya estaría como digamos, ya habría alcanzado su pico y iría ahora hacia abajo, digamos, pero no hacia el crecimiento o el decrecimiento, digamos. Estamos todavía en un contexto de recesión, entonces en 2023 tendríamos menor inflación, pero también tendríamos un menor crecimiento, ¿no? Bernardita, ¿cómo ves tú, de acuerdo a tu experiencia y en tu rol dentro del regulador financiero, cómo ves tú el 2023 para los mercados, en este contexto que nos hizo Pablo? Bueno, desde nuestro rol regulador, nosotros seguimos muy de cerca, como dije anteriormente, la situación de nuestros regulados. Más allá del mercado en sí mismo, del precio de los activos, nosotros a partir de estas proyecciones, que nosotros no hacemos proyecciones, pero miramos lo que dicen otros, vemos qué pasa con nuestros regulados. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de los bancos, hemos visto que las colocaciones se han desacelerado, particularmente las colocaciones comerciales. También hemos visto un alza en el margen de la morosidad. Sin embargo, también hemos monitoreado que los bancos han hecho las provisiones necesarias para cubrir esos riesgos.
Es decir, los bancos proyectaron que la baja de morosidad que se evidenció el año 2020-2021, producto de los retiros de fondos de pensiones, de los IFE y de otros factores, no era permanente, es decir, era algo transitorio que tenía que retomar valores normales de esta economía y preveyendo eso, se prepararon y hicieron las provisiones necesarias. Y eso es lo que nosotros monitoreamos de cerca en relación a los bancos. En ese sentido, estamos tranquilos que están bien preparados para enfrentar este escenario 2023, porque este escenario recesivo, de hecho el Banco Central en su último IPOM proyecta un rango de crecimiento en el lado negativo. Veremos lo que dice ahora en el IPOM que publique la próxima semana, en diciembre. Eso tiene efectos sobre los deudores no solo las empresas, sino también las personas, en su morosidad, capacidad de pago, etc. Asimismo, monitoreamos de cerca lo que pasa con las inversiones de las compañías de seguro, en particular las compañías de seguro de vida, por su rol en el pago de rentas vitalicias que tiene. Y ahí nuestra mayor preocupación es la exposición al sector inmobiliario. Efectivamente, hemos visto un sector inmobiliario que está con problemas por muchos motivos, entre ellos el alza de los costos, que ha sido significativa, y eso lo ha llevado, hemos visto en las noticias, la quiebra o reorganización de distintas empresas constructoras inmobiliarias en el mercado. Entonces nos preocupa la exposición también de los bancos, por supuesto, a este sector, pero también de las compañías de seguro y cómo ellas valoran o corrigen su valorización en relación a estos sectores. En el caso de los fondos patrimoniales, en específico los fondos mutuos, ahí observamos el movimiento, no tenemos un tema con la valorización en el sentido que ellos se valorizan a precio de mercado, día a día, excepto los fondos mutuos tipo 1, que se aplican unos gatillos para la valorización. Por lo tanto, ahí lo que nos preocupa es que pueda haber un retiro masivo de algún fondo mutuo que por ese efecto gatille una cadena de eventos que pueda desestabilizar o aumentar la incertidumbre en realidad en el sistema financiero. Entonces, todos estos eventos macros gatillan efectos sobre nuestros regulados que tenemos que monitorear con el objetivo de velar por uno de nuestros mandatos, que es la estabilidad financiera. Y si es que vemos algún riesgo, poder actuar, dadas nuestras facultades, para mitigar esos riesgos y los impactos que eso pueda tener en el sector productivo. Porque una cosa que hemos aprendido de la crisis subprime y de crisis financieras anteriores es que cuando una crisis económica se transforma en crisis financiera o cuando la crisis económica es gatillada por una crisis financiera, las recesiones son más profundas y son más duraderas. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa, con todo lo que podamos. Obviamente hacemos el mejor esfuerzo, las leyes nos dan facultades, etc. Queremos evitar como regulador, porque el costo sobre la población es enorme. Súper interesante los puntos que tú hiciste en el sentido de este análisis de que la banca está bien preparada, la banca hizo el trabajo, hizo la pega, digamos, el año pasado, previendo que este pago en la morosidad o la caída en la morosidad era solo por un efecto o un fenómeno que era muy temporal, que eran los retiros, y se prepararon para este año. Y lo otro que me queda dando vuelta, quizás podemos profundizar un poco después, tiene que ver con el sector inmobiliario y el impacto que eso puede tener, ¿no?, en nuestro sistema financiero. Yo creo que es un súper tema que estamos viendo actualmente y que por supuesto debe ser algo que le preocupe al regulador. René, en este contexto que nos hicieron, Pablo, a nivel más económico, macroeconómico, Bernardita, a nivel de cuáles son los principales riesgos o los fenómenos que ellos están monitoreando en el sistema financiero, ¿cuál debería ser la aproximación de los inversionistas a este escenario que vamos a tener en 2023? Bueno, a lo mejor antes de responder el tema de la aproximación, que sí te lo voy a contestar, creo que es importante, después de un año como este, sacar lecciones y aprender de lo que nos trajo el 2022 de manera de no cometer los mismos errores hacia adelante.
y no tenía, bueno, un buen punto el que hace Pablo respecto a la renta fija. Nosotros se lo transmitimos, créeme que algo está dentro de nuestras conversaciones con los clientes, pero algo que probablemente hay que seguir insistiendo, y no lo tenía como una de las lecciones, pero probablemente es una muy importante. O sea, la renta fija no es fija, la rentabilidad no está fija, y probablemente tiene un mal nombre. Hay un concepto que es como un poco misleading. Lo que está fijo es el cupón. Yo me compro un bono de una compañía o me compro un bono de un gobierno y lo único que tengo fijo es cuánta plata nominal, bueno, o en UF en el caso chileno, que es más popular, voy a recibir, cuántos dólares, cuántos pesos, pero no la rentabilidad de ese papel. Y eso obviamente se mueve con la tasa de interés. Y aprendimos, por ejemplo, que toda la renta fija de larga duración que fue emitida con mucha fuerza en los últimos años, bueno, había un premio por plazo que parece que el mundo no estaba considerando. ¿Cuántos gobiernos, cuántas compañías de dudosa clasificación de riesgo emitieron deuda a 20, 30, 50, 100 años? Incluso vimos emisiones durante la última década a tasa bajísima. ¿Ya? Bueno, eso tiene consecuencias, hay un riesgo. Entonces yo creo que es una de las lecciones que nos deja el año. También, por ejemplo, yo creo que hemos aprendido, lo que pasa es que hemos vivido una situación bastante anómala los últimos 10 años, de tasas muy bajas y de retornos de mercado, sacando Chile, que yo sé que los que han invertido en Chile no han tenido este beneficio, pero en el mundo, sobre todo Estados Unidos, ha rentado bastante bien las acciones. Venimos de un mercado alcista, de un bull market que viene desde la gran crisis financiera. El mercado americano subía todos los años. Y esos retornos se empezaron a concentrar en un sector en particular, en el sector tecnológico americano, y esas compañías empezaron a pesar mucho más como proporcionan el S&P, el Nasdaq, que es el índice de referencia. Todo este sector, bueno, tuvo rentabilidades astronómicas, o sea, se multiplicó por varias veces, y eso no es normal. No es normal que los mercados suban tanto años consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Esto es un juicio personal, pero yo creo que los inversionistas empezamos a cargar los portafolios hacia lo que estaba rentando más. Entonces, los portafolios empezaron a exponer más a Estados Unidos, a exponer más a compañías tecnológicas americanas, por ejemplo, en medio de otras categorías. Hubo una tentación muy grande, y esto uno lo ve con los clientes, de también hacer harto de selección de acciones. Parecía fácil elegir acciones, parecía fácil elegir un puñado de acciones que estaban en la tendencia secular, como les gusta decir a las casas de inversión, de robótica, de biotecnología, de energías renovables, de digitalización, de ciberseguridad. Todas esas tendencias existen, son parte, el ciclo económico va hacia allá. Distinto es pensar que yo a partir de eso voy a poder formar un portafolio y ese portafolio va a lograr mejores rentabilidades que el mercado o va a incluso poder capear las crisis. ¿Qué hemos aprendido este año? Que por muy secular que sea la tendencia, por muy de largo plazo que sea una tendencia, bueno, una compañía puede caer fuerte. Tenemos compañías mega cap americanas que han caído 70% este año. Y son súper buenas compañías, son líderes de mercado, probablemente van a tener unos años muy exitosos en adelante, pero igual pueden tener un año desastroso desde el punto de vista de mercado. Entonces, yo creo que es una tentación a concentrar, a elegir acciones, y yo creo que tenemos que aprender de eso. No es tan fácil hacer una selección de acciones ganadoras. La industria de asset management lo sabe muy bien. No hay muchos fondos que le ganan al mercado, hay que demostrar eso. Cada vez la evidencia, hay poquitos managers que le ganan al mercado. Por eso es tan importante una buena selección de fondos, que tome consideraciones de largo plazo, que traquee toda la historia de un equipo, que dé cuenta del riesgo de la rentabilidad. Entonces, yo creo que esas cosas estamos aprendiendo. Bueno, recuerda, porque probablemente todos sabemos estas cosas, pero se nos olvida porque vivimos en un mundo donde parecía que era obvio cargarse al sector tecnológico americano, que muchas compañías se formaban y estaban en algunos años, si estaban en la tendencia correcta, valían muchas más veces el precio de su colocación. Vimos el colapso de los criptoactivos, ahí a lo mejor Pablo, no sé si nos puede dar algo de su opinión, o del regulador. Colapsaron las criptomonedas este año, unas caídas muy significativas. Hemos tenido quiebra de algunos mercados de crypto exchange, que se supone que más encima estaban con apalancamiento. Bueno, ha sido un año en ese sentido de hartas lecciones. Yo creo que nos ha recordado, y haciendo algo, ahí tomo el punto de palo de algo de educación financiera, la importancia de un buen portafolio, la importancia de la diversificación geográfica y a través de distintos modelos de negocio. Esto no es cargarse en un sector. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo,
Sabemos que el mundo, hay calentamiento global, sabemos que el mundo está cambiando en todas partes su matriz energética hacia renovables, por ejemplo, pero ¿quién iba a pensar que llevamos 2 años siendo el sector energético americano el de mejor retorno? Eso es, o sea, no es, claro, el mundo se mueve hacia un lado, pero eso es distinto, traducirlo en rentabilidades de mercado y la formación de portafolio. Entonces, es importante estar diversificado a través de modelos de negocio, es importante la diversificación geográfica, que te salva o te amortigua, por ejemplo, un año tan malo en Europa o en China, pero si tú tienes algo de Latinoamérica este año en la cartera, que han dado muy bien, bueno, amortigua esa caída, renta fija en distintos plazos. Nosotros estábamos jugados hacia menor duración porque encontrábamos que la renta fija a largo plazo no nos hacía sentido comprar renta fija a largo plazo rentando cero. Así que yo creo que, como resumen, yo diría, la aproximación, ¿cuál debería ser? Si una persona o un inversionista tiene un portafolio que es óptimo en el sentido que hay un match entre lo que se quiere lograr de un portafolio y las características de ese inversionista en cuanto a su tolerancia al riesgo, su horizonte de inversión, sus necesidades de liquidez, su tolerancia a perder plata en una caída, sus necesidades de capital. Si hay un match, y la rentabilidad obviamente que ese inversionista quiere lograr, si ese portafolio está bien construido, entonces años como estos, lo único que hay que hacer es rebalancear, aprovechar las caídas de mercado para comprar y hacer utilidad de las cosas que han subido más. Y obviamente uno puede tomar ciertas jugadas tácticas. Nosotros lo hacemos. Este año estamos cargados más en Estados Unidos que Europa, estamos cargados más en investment grade versus high yield, a lo mejor vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, el que tiene un buen portafolio, un portafolio óptimo, que está bien construido, la verdad que tiene que rebalancear, aprovechar esto a rebalancear. Caso contrario, el que durante los últimos años estuvo cargándose a un sector en particular, se tentó con algunas modas, yo creo que es un buen momento para revisar eso. Es una buena lección que la que deja el 2022 y ahí la recomendación es una buena asesoría financiera. Construir un buen portafolio requiere cierto conocimiento y bueno, y a eso nos dedicamos nosotros. Me quedo con lo que tú dijiste al principio, el buen desempeño de la Bolsa de Estados Unidos, que finalmente terminó siendo excepcional, pero también recuerdo que era uno de los eslogans que tenía el presidente Donald Trump durante su gobierno, que en el fondo él decía, júzguenme por el desempeño de la Bolsa. ¿Te acuerdas que lo dijo durante esos 5 años, digamos? Y efectivamente era un desempeño que era excepcional, pero él también lo usaba como atractivo para las inversiones en Estados Unidos y como parámetro de su gobierno, el buen desempeño que tenía el S&P y los distintos índices que hay en Estados Unidos. Pablo, quiero tomar el guante de lo que dijo René y hacerte 2 preguntas. Una va por el lado de los criptoactivos. ¿Cómo estás viendo eso a propósito de la caída que mencionó René de FTX, por ejemplo, que fue hace 2 semanas? Tuvimos otra hace unos 2 días. Ahí estamos viendo mucho movimiento en el mercado de criptoactivos. Puede ser un ajuste o puede ser el presagio de algo, digamos. No sé cómo lo estás viendo tú. A ver, yo creo que aquí hay 2, o sea, la pregunta fundamental, ¿cierto? Es, cuando hablamos de criptoactivos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de medios de pago? ¿Ya? ¿O estamos hablando efectivamente de activos? ¿Ya? Yo creo de que desde mi punto de vista, ¿ya? Las criptomonedas, ¿ya? Por decirlo de una manera, se debiesen transformar en medios de pagos, ¿ya? En una alternativa de un medio de pago. Por definición, ¿cierto? Un medio de pago, ¿ya? Con la excepción que tuvo en su minuto, ¿cierto? El oro, pero si hoy día pensamos el papel moneda, ¿ya? No tiene valor en sí mismo, ¿ya? La gracia es cierto que tienen las criptomonedas, básicamente por la tecnología que tienen detrás, es de que la tecnología de blockchain tiene una trazabilidad muy grande, muy robusta, y eso tiene un valor en sí mismo y también permite, ¿cierto?, transacciones transfronterizas de manera bastante más barata y bastante más ágil.
Entonces, cuando uno piensa en monedas digitales o en criptomonedas, ¿ya? Desde mi punto de vista, uno está pensando en medios de pago, ¿ya? Y por lo tanto no son depositarios de valor, no es un activo propiamente tal. Otra cosa es de que hasta ahora mucha gente invierte en criptomonedas pensando de que hay un valor per se. A diferencia, ¿cierto?, de cuando uno invierte en un bono, ¿ya?, donde hay un flujo esperado de dinero, o una acción, que, como decía René, uno, ¿cierto?, está comprando el valor presente de los dividendos futuros de una empresa. Detrás de una criptomoneda es difícil, ¿cierto?, asociarlo a un valor intrínseco, ¿ya? Y eso genera justamente estas variaciones de repente que tienen más que ver con una especulación que con otra cosa. Aparte de funcionar en mercados bastante poco regulados. Yo veo que el futuro de esa industria tiene más que ver con el futuro de la industria de medios de pago, que en el caso chileno está dentro del perímetro regulatorio del Banco Central, ¿ya? Y no bajo un activo propiamente tal, ¿ya? Si ese fuese el caso, ¿cierto?, debiese estar bajo el perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? En todo caso, me parece que un paso importante que se dio en el caso chileno, ¿cierto?, es la aprobación de la ley de FinTech y Open Banking, donde ya se empiezan a poner ciertas definiciones y ciertos perímetros al respecto, ¿ya?, para que por lo menos esto funcione con un rayado de cancha, donde, y acá Bernardita, por supuesto, sabe mucho más que yo, se consideran, hasta donde yo entiendo, como, bajo ciertas circunstancias, como activos, ¿ya? Yo creo que es una discusión todavía no zanjada, pero desde mi punto de vista, para mí las monedas digitales o las criptomonedas más bien debiesen tener su desarrollo como medios de pago que otra cosa. Gracias. Bernardita, ¿cómo ven ustedes como regulador? Y a propósito, justamente ya que sacaste a colación, Pablo, el tema de la nueva ley FinTech y Open Banking, ¿cómo se ve el tema de los criptoactivos? ¿Bajo qué supervisor quedan? ¿Cómo los están monitoreando, etcétera? Bueno, como dijo Pablo, se aprobó la ley FinTech, la cual todavía no ha sido promulgada, está en análisis en el Tribunal Constitucional, pero esta ley, ¿qué indica? Indica que hay dos organismos encargados de la regulación y supervisión de los criptoactivos, en el entendido que si estos criptoactivos o criptomonedas se utilizan como medio de pago, es facultad del Banco Central su regulación. Y siempre y cuando estas criptomonedas son las que se denominan los stablecoins, es decir, son monedas que a su vez tienen un respaldo en otras monedas más duras que le podemos llamar, o que tienen un valor estable en relación con otras monedas más duras, que puede ser una canasta de moneda, o puede ser una sola moneda, el dólar, el euro, u otra moneda que le dé confianza. Ese criptoactivo, esa criptomoneda va a quedar bajo la regulación del Banco Central si él estima conveniente que quiere y autoriza el uso de estas monedas como medio de pago. Por el otro lado, los criptoactivos, ya sean criptomonedas, criptoactivos que se transen en plataformas, que se custodien, que se enruten, van a quedar bajo la fiscalización de la CMF, pero lo que queda bajo la regulación y fiscalización de la CMF no es el criptoactivo en sí, sino la plataforma y todos aquellos quien transen los criptoactivos, ya sea que los guarden, los transen, junten puntas. Eso queda bajo nuestro perímetro regulatorio y tenemos 18 meses para publicar la normativa respectiva una vez publicada la ley en el Diario Oficial. Es decir, estamos en pleno proceso
de fiscalizar estos actores. No es ahora, va a estar esto tenemos un plazo de 18 meses para hacer aquello. Y cabe señalar que la problemática de los criptoactivos, o sea, el hecho que se trance, se custodien, no es muy diferente a la problemática que existe con respecto a cualquier activo tradicional, en el sentido que los riesgos son los mismos, se pueden llamar distintos, pero el riesgo aquí es que no se roben la plata, no se la lleven para la casa, que no le mientan a los inversionistas, que si hay conflicto de interés los gestionen y los transparentes, es decir, son como dice un dicho, son las mismas pasiones con caras diferentes, son los mismos riesgos con nombres diferentes o tecnología diferente, pero el riesgo es el mismo. Y nosotros vamos a tener que establecer una normativa de forma tal de mitigar esos riesgos, evitar esos riesgos de forma tal de, no, primero, en este caso, proteger a los inversionistas, y segundo, si estas plataformas o este mercado de criptoactivos se hace muy grande y muy interconectado con otras industrias, proteger la estabilidad financiera. Lo que hemos visto, lo que ha pasado con las plataformas de criptoactivos, es que han habido inestabilidades, pero bien acotadas dentro del mundo de los criptoactivos y no se ha contagiado al resto del sistema financiero, bancos o fondos patrimoniales, compañías de seguros, fondos de pensiones que podrían haber por ahí. Pero si esto sigue creciendo y empieza a generarse esta interconexión, interrelación, ahí la mirada y la regulación con foco a estabilidad financiera se va a hacer más pesada, obviamente. Perfecto, muchas gracias, Bernardita. René, ¿cómo vislumbras tú el escenario para 2023? ¿Cómo enlazas esto con los criptoactivos? Tú dijiste que te había quedado algo pendiente, que querías hablar un poquito más adelante. Sí, me refería a las perspectivas del punto de vista de un portafolio. Yo de criptoactivos no soy experto para nada, así que, y no es algo que recomendamos a los clientes. Obviamente tenemos clientes que tienen y que nos preguntan, y la verdad que nosotros tratamos de darle alguna visión, pero es más externa. Hasta ahora lo hemos tomado como una clase de activo que es de carácter más especulativa en el portafolio, y especulativa en el sentido que tiene que jugar un rol muy menor, ya en un patrimonio global, pero nosotros no lo recomendamos y no tenemos un view claro como internacional, así que prefiero ahí pasar por ese lado. Desde el punto de vista de las perspectivas, bueno, se ve un año desafiante para adelante. El 2023 vamos a enfrentar una economía a la baja, las perspectivas de crecimiento se vienen ajustando a la baja, estamos en un 1,8% para el próximo año. Hay un debate ahí en Estados Unidos, si es que Estados Unidos va a entrar o no en una recesión en el 2023, hay muchos que plantean que es casi inevitable, hay otros que dicen que Estados Unidos logra zafar porque la Fed a lo mejor hace algún ajuste a mediados de año en las tasas que logra que Estados Unidos esquive una potencial crisis o una potencial recesión más que crisis, pero es un escenario complejo hacia adelante. Así que nosotros, en cuanto a perspectiva, nosotros creemos que los focos del mercado van a estar puestos, si uno retrocede y ve qué es lo que pasó el 2022 en cuanto a dónde estuvieron los focos del mercado y qué provocó las caídas, ya explicamos un poco qué es lo que había gatillado las grandes caídas de mercado. Y si bien el mercado fue a la baja durante todo el año, hoy día no estamos en el peor momento del año porque las últimas 4 o 5 semanas han sido buenas. Hemos tenido un rebote de las bolsas de casi 10%. Europa rebotó más de 20% en las últimas 5 semanas, pero igual el retorno es malo. Vamos a terminar con un año en negativo. Hoy día estamos en 17% abajo, creo, según los datos de mercados de ayer. Nosotros creemos que cuando uno mira hacia atrás, igual hubo algunos momentos que el mercado hizo un rally, ya que subió 8 o 10%. Lo tuvimos creo que en 3 momentos este año, uno cerca de abril, después a mediados de año en julio y ahora de nuevo en octubre. Cada vez que el mercado subió, cada vez que las acciones subieron y se depreció el dólar en esa subida y subieron los activos de riesgo, fue porque la Fed dijo algo en particular o el mercado interpretó alguna minuta de la Fed o alguna declaración de algún consejero o incluso ya lo que el consejero quiso decir cuando dijo tal cosa. O sea, el mercado estaba en modo Fed.
cada vez que la Fed tenía un tono más agresivo, más hawkish, que se conoce en la jerga de inversiones, el mercado caía fuerte, y cuando la Fed se ponía un poco menos agresiva, más dovish, el mercado lo tomaba con respiro y los activos de riesgo subían. Eso lo vimos en todas las subidas de mercado, y esta que de las últimas 5 semanas no es la excepción. Entonces, ¿qué esperamos? Entrando en 2023, la verdad que esperamos que mantengamos ese Fed mode. El mercado está full concentrado en qué es lo que está haciendo la Fed. Está esperando señales claras por el lado de la inflación, que Pablo ya nos comentó, que nosotros coincidimos, que estamos viendo señales que indican que la inflación va a retroceder. No sabemos a cuánto, pero sí sabemos que vamos a la baja, que probablemente ya pasamos por el pic, pero no es suficiente todavía. Tenemos que entender bien hasta dónde va a llegar la tasa, si va a ser un 5, un 5,25, y eso yo creo que lo vamos a empezar a entender mucho mejor el primer trimestre del próximo año. Pero por el momento, Fed Mode es lo que va a seguir siendo el principal trigger de los retornos de corto plazo. Y para adelante el año, bueno, hay dos como eventos que hay que monitorar. Obviamente el conflicto en Ucrania sigue provocando disrupciones en Europa, hay que mirar bien qué pasa con los precios del petróleo el próximo año. En teoría viene un invierno que está siendo menos agresivo, entonces Europa está saliendo un poquito mejor parado de lo que se esperaba. Y China. China es uno de los motores del crecimiento del mundo, está súper enredado, está con crecimiento históricamente bajos, tiene un conflicto que tú mencionaste también político, hay algunos signos de que no lo podemos llamar rebeliones, pero sí de disenso interno que no veíamos, por lo menos en Occidente no estamos acostumbrados a ver esas imágenes, y la política sanitaria china va a marcar la pauta de lo que China puede crecer, pero no hay señales claras por ese lado, entonces no esperamos ninguna sorpresa por la primera parte del año. Y en Chile lo clave es, hay un consenso que el Banco Central va a bajar la tasa y que la va a bajar fuerte el próximo año. El tema es cuál va a ser el ritmo. Y ahí nuestro economista jefe tiene una visión bastante agresiva en cuanto a que el Banco Central va a bajar fuerte la tasa y que la inflación se va a meter rápidamente en el rango meta, y yo creo que el consenso de mercado está un poco más esperando hacia más, o sea, que eso pase el 2024. Pero eso es clave para la renta fija, porque si tenemos esa baja de tasa, la verdad que podemos tener un muy buen retorno por el lado de la renta fija nominal en Chile. Eso. Perfecto, me quedó súper claro y me quedo también con lo que dijiste antes, la clave para la inversión es la diversificación. Y eso es y esa es la pega, digamos, que tienen ustedes al construir un portafolio de inversión para sus clientes. Les quiero agradecer, estamos llegando al final de la conversación, me quedaron varios temas en el tintero porque de verdad que está todo súper interesante, el tema de cómo va a ser el ritmo del Banco Central de baja de tasa, nos quedó pendiente, el tema del sector inmobiliario, lo mencionamos también a la pasada, pero creo que fue una conversación súper provechosa para todos quienes se conectaron hoy día y también para ustedes que participaron. Les agradezco René, Bernardita y Pablo por acompañarnos esta mañana, por esta interesante conversación, y a nombre de Scotia y de DF Live agradecemos a nuestros panelistas y a todos quienes nos vieron a través de df.cl. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.